Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Rodri Salí, yo soy Lu. y hoy le vamos a contar nuestra historia. Hoy le vamos a contar cómo nos conocimos. Es una historia bastante larga, por ahí diferente a las demás. Así que nada, vamos a empezar contándoles cómo arrancó todo. Y bueno, todo arrancó ya hace bastante tiempo, hace 3 años. Por casualidad nos conocimos en una aplicación de idiomas. Y bueno, yo en ese momento había cambiado de carrera en mi facultad y estaba empezando a trabajar y dije, tengo que hacer algo como para aprovechar este tiempo. Así que quería practicar inglés y me descargué aplicaciones para hablar con gente. Y bueno, la verdad que después de un tiempito, vos me encontraste. Es que yo descargué la aplicación para aprender coreano porque en ese momento quería ir a Corea del Sur y entonces quería hablar con coreanos para aprender un poco más de la cultura. Y después de un tiempo me di cuenta de que, no sé, no me llevaba bien con coreanos porque son bastante fríos. Y ahí empecé a buscar países latinoamericanos en la aplicación y empecé a hablar con ecuatorianos, mexicanos y después argentinos y encontré el perfil de él y empezamos a hablar así y nos dimos los Instagram, WhatsApp, Sí, todo todo, eso. todo empezó de que nos empezamos hablando. La aplicación es una aplicación de intercambio de idiomas. Y entonces uno nunca, o sea, no se imagina lo que puede llegar a pasar. O siempre pasa de que te mandas mensaje con alguien y decís, hola, ¿cómo estás? Y Claro, probablemente nunca te responden. O son conversaciones de 5 mensajes y 5 contestaciones y listo. Y bueno, con nosotros se dio, después yo de un pensé que tiempito. eras un perfil trucho ¿Por qué? y por las fotos, todo dije es muy lindo por ser real y entonces, no, era real. Eso es lo que pensé yo, porque cuando entré, ella me había mandado a mí y yo dije, esto, esto no es póster. Y yo pensé lo mismo, Y yo dije la foto muy linda y me manda mensaje y llega, yo dije lo mismo. es una persona que se pone foto de alguien y, y bueno, pero al final empezamos a hablar y después de unos días, unas semanas hablando en la aplicación, nos pasamos los Instagram, después nos pasamos el WhatsApp. Acá en Francia no se usa mucho WhatsApp. ¿Vos ya lo tenías instalado? Lo instalé por vos, porque antes no. Acá no se usa para nada. Se usa el mensaje de texto. Sí, ahora se manda mensaje de texto Y claro, con fotos. y empezamos a hablar en enero de 2020 y yo te di mi Instagram unos meses después. Bueno, Sí, más o menos. Sí, todo esto empezamos a hablar en enero de 2020. Y bueno, obviamente después en marzo pasó lo que todos sabemos. ahí tuvimos Volviste a tiempo tu para casa hablar, claro. de la facultad. Vos estabas estudiando en otra ciudad, volviste a tu Sí, casa. También, bueno, dejamos de trabajar. Todavía no había empezado, me había cambiado de facultad y todavía no había arrancado. Y cuando iba a empezar fue el tema de la cuarentena. Entonces teníamos tiempo en casa. Lo único que podíamos hacer era boludear, la verdad. Y bueno, por ahí eso hizo claro. que Teníamos tengamos... mucho tiempo para hablar de Ujú, todo el día, todos los días. sí, y nos dio tiempo para conocernos, Sí, ahí se forma una amistad y claro. después un poco más, cada vez más. Y me llegó un día de que no vamos a hacer llamada. Sí, Y bueno, yo estaba en mi casa y yo dije, bueno, me va a llamar, va a hacer llamada de audio solamente. Y cuando miro así el celular, videollamada, Lu. sí, me la jugué. Me la jugué. Directo videollamada y nada, estaba muy nerviosa porque nunca había hablado español con un nativo y entonces me daba cosa. Pero nada, la pasamos muy bien. Y una clase de francés. Sí, Y la excusa de la llamada era sí, la clase de francés, que Lu me enseñe un par de cosas en francés. claro. Pero bueno, la verdad cuando atendí y empezamos a hablar, era raro Pasó algo, explicar, ¿no? sí, pero sentí algo diferente. Y también es raro porque yo la verdad nunca en la vida me hubiera imaginado que podía llegar a pasar algo así. Yo creo que nadie se lo puede imaginar. Claro. Sí, la gente no se puede dar cuenta de tener a una persona tan lejos y sentir esas cosas. Es muy raro. Y sí, es muy difícil por ahí explicarle a alguien es sentir algo por alguien que por ahí no está, que está tan lejos.
Uno puede decir cómo le explico a mis amigos, a mi familia. Son preguntas que uno se puede hacer, pero mientras tanto por ahí en ese momento se veía todo un poco lejano, la verdad. Porque, bueno, todavía estaba la pandemia, no sabíamos. En Argentina duró mucho, que no sabíamos qué íbamos a hacer, qué iba a pasar. Aparte de toda la incertidumbre. ¿Salud? Perdón. ¿Qué decía? Ya me olvidé de qué estaba hablando. Ah, que la cuarentena duró mucho. La incertidumbre de no saber qué iba a pasar. Por ahí, para nuestra relación, que haya existido esa cuarentena nos sirvió como para iniciar. Para conocernos. Claro, porque puede ser de que si no pasaba eso, probablemente vos hubieras estado en tu facultad, yo hubiera seguido trabajando en mi facultad también. Y obviamente iba tenido tiempo para hablarte. Claro, vamos a tener menos tiempo para hablar. Y bueno, se dio así, se tenía que dar. Cuestión que seguimos adelante así, sin saber qué éramos nosotros. ¿Qué íbamos a hacer también? ¿Qué íbamos a hacer? ¿Qué iba a pasar? Y bueno, era la incertidumbre que tenía todo el mundo en ese momento. Y nosotros la vivíamos también. Bueno, yo estaba estudiando mi carrera en 2020, como decía. Y tenía la posibilidad de viajar y entonces, bueno, tenía previsto ir a Latinoamérica para verlo a él, era una oportunidad de verlo, así que, bueno, yo quería ir a Argentina y ya había hecho los papeles, todo para ir, y en noviembre de 2021, el viaje era para mi tercer año de licenciatura, en 2022, y en noviembre de 2021 me enteré que hubo un problema de comunicación entre ambas facultades y que el intercambio no se iba a poder hacer. Me quedé sin nada, así que tuve que encontrar una pasantía rápido para poder aprobar mi tercer año. Y encontré una pasantía en México, en la Ciudad de México. Un golpe bastante duro porque era la única chance que tenía de verlo a él y entonces me puso muy triste porque después, sentí que yo nunca te iba a ver. Así que sí, fue bastante difícil en ese momento. ¿Qué sentiste vos? Y fue difícil porque ya estamos construyendo de hace mucho tiempo, planeando qué íbamos a hacer, claro, de que ella iba a venir a Argentina. Fue un golpe duro decidir todo lo que veníamos planeando o pensando en este último tiempo. Se cayó. Lo que pasa es que en Argentina siempre pudieron entrar los turistas en noviembre de 2021. Y entonces hubo unos problemas de comunicación entre tu facultad y la facultad en Argentina. Sí. Por lo que acá ella le decían está todo bien y le mantenían esperando, hay que esperar que Argentina abra. Y cuando le dijeron eso, y Luz se fue a inscribir en la página. Sí, era demasiado tarde. La inscripción era en septiembre. En septiembre. Y nosotros ya estamos en noviembre. Claro. O sea, no había tiempo ya para hacer la inscripción a la facultad en Argentina. O sea, para que se den una idea, yo me enteré de eso en noviembre de 2021 y tenía que ir para allá en enero de 2022. O sea, me enteré de eso 2 meses antes. Tuve que conseguir una pasantía muy rápido y la conseguí en México, en la Ciudad de México. Era una pasantía de 5 meses y nada. Pasaron cosas. Pasaron muchas cosas malas. Fue mi primer viaje fuera de Francia. Era una pasantía de 5 meses. Yo llegué el 10 de enero a la Ciudad de México. ¿Qué pasó? Primero me estafaron. Porque bueno, yo soy europea, no sé bien cómo son las cosas allá, no sabía para nada que la gente se aprovechaba de los extranjeros y bueno, me estafaron. Pues la semana siguiente, después de mi llegada, me agarró COVID, me intoxiqué, o sea, todo lo que podía salir mal, salió mal. Encontré el alojamiento lo encontré por internet y bueno, había fotos, todo, y me gustaba cómo era el alojamiento. Y yo llego, entro a la casa de esa persona, que supuestamente era el alojamiento que había reservado por internet. Entro y no se parecía para nada a las fotos, pero para nada, nada que ver. El dueño me mostró mi habitación, era una cama, era un colchón en el piso, así era. Me pegué una ducha cuando llegué, agua fría,
no había agua caliente, se cortaba la luz todo el tiempo, así que yo no podía cargar mis cosas. O sea, todo mal. Una estafa, bien estafa. Fue bastante complicado, yo dije que, o sea, no iba a poder quedarme en eso durante 5 meses, iba a ser muy complicado. Y a todo esto, bueno, yo en Argentina, cuando pasó lo de que no se pudo dar de venir a Argentina, la verdad fue un golpe muy duro para nuestra relación, porque Sí, yo te hablaba menos, porque para mí iba a ser imposible verlo. Era el único plan que tenía y no se dio. Así que sí, daba la sensación de como que era un final, y un final triste como no queríamos claro. que sea. Y Sí, o fue sea, difícil, y también por ahí es difícil de que buscar ayuda por ahí en una relación a distancia. Es difícil de que alguien te pueda entender por ahí lo que uno siente. Nosotros estábamos re enamorados y nunca nos habíamos visto. Es una sensación, es es muy muy complicado raro de explicar. Y hacer de que alguien se pueda sentir representado como para explicarle a alguien y decirle, me pasa esto. Y por ahí ya es difícil planteárselo o pensar decírselo a alguien. Por lo tanto, el sufrimiento fue como muy, muy propio de nosotros dos. Y fue difícil, la verdad fue difícil. Pero bueno, cuando pasó todo eso en México, seguimos hablando y se dio una chance. Me daba la oportunidad de viajar a México. Y bueno, para mí fue un choque gigante porque primero yo nunca había salido de la Argentina en ningún momento y tampoco tenía planeado o tenía los recursos para hacerlo. Lu me ayudó y viajé a México, una situación rarísima porque casi mis papás no sabían nada sobre Lu, yo no lo había contado nunca, tus papás tampoco. Y bueno, fue planteárselo y yo le dije a mi mamá, me voy a ir a México a ver una chica. Y obviamente es una situación que para los papás puede ser, va a llegar allá y lo va a agarrar la combi blanca y le va a desarmar todo y le va a vender los órganos. Eso es lo que piensan las mamás, o los padres en general. Y bueno, después de una serie de negociaciones familiares, intrafamiliares también, videollamadas o con una los videollamada que fue entre mis padres y los padres de ella. Sí. Mis papás obviamente no saben hablar francés y tampoco muy bien inglés. Y bueno, el padre de Lucy habla inglés, Sí. la mamá solo francés. Y en ese momento yo francés nada, podía decir muy lo básico. Entonces con el inglés, yo con el papá de Lu más o menos podíamos hablar. Pero era una situación rarísima de que los padres de ella decían algo, se lo teníamos que traducir a mis papás decían algo, yo se lo traducía en inglés. Claro. Y después Lu se lo traducía a francés a la mamá. Y fue loco, fue gracioso. No, y aparte yo estaba re nerviosa, así que me costaba mucho traducir. Y sí, fue una videollamada bastante rara. Pero bueno, se dio el ok y pudimos hacer el viaje. Yo la verdad estaba muy nervioso cuando fui a México porque la verdad me daba miedo enfrentar a los oficiales de migraciones, una cultura nueva, Sí, un viaje tan largo. Nunca había salido del país, por eso Nunca tenía había salido a nervios. Argentina. Había tomado avión una vez sola en mi vida y de la nada se dio la chance de viajar a México y tomar avión con escala en Brasil. Encima hubo un problema ahí con mi aerolínea, hubo un error y al final tuve como 12 horas de escala en Brasil y yo no podía salir porque como estaba el tema del COVID, había que presentar papeles de vacunación y todo, cosa que yo no tenía porque en ese momento para ir a México no hacía falta nada. Entonces yo me tuve que quedar adentro del aeropuerto como 12 horas y tuve un problema con mi tarjeta que no podía comprar. Entonces estuve en el aeropuerto sin comer nada 12 horas. Pude cambiar unos billetes de peso que tenía en la billetera que no sé por qué los tenía. Y me pude comprar un pancho y un agua en el aeropuerto. Y fue todo lo que comí en todo el día. Cuando subí al avión estaba muerto de hambre. Así que comí como un rey en el avión. Llegué a México y nada, todo esto yo sabía que Lula estaba pasando súper mal. Había muchas expectativas, muchas cosas de mi parte. Estaba muy nervioso por pasar migraciones en México. No sé por qué, pero bueno, estaba nervioso. Sí. Yo creo que es porque la primera normal, vez sí. había mucha expectativa de todo. La verdad,
los nervios ganaban, pero también las ganas de verte por primera vez, después de tanto tiempo, de tantas idas y vueltas, era... Pará. daba la sensación de que ya está. Yo me enteré que estaba con COVID 2 días antes de tu llegada. Yo ya había tenido COVID antes. Sí, pero bueno, dijimos ya fue. Y bueno, a todo eso, vos, el plan era que cuando yo llegaba íbamos a estar en un Airbnb Ujú. y vos dejabas Sí, yo el- dejaba la casa esa. y cuestión que tuviste problemas también, que no te devolvieron la plata. Ujú. Sí, perdí el depósito porque me fui antes, sin avisar. Y nos fuimos al Airbnb, nos quedamos 2 Un mes. meses. Un mes, un poco más de un mes. Ah, sí, 1 mes y medio. Sí. Sí, algo así. Y bueno, pero cuestión que Lu estaba trabajando ya. Y cuando le dio COVID, le dieron la oportunidad de trabajar en home office Sí, de a casa. distancia. Yo llegué en plena cuarentena de Lu. Llegamos a México. Y nada, yo conocí a un chico argentino ahí que filmó cuando nos vimos por primera vez. Y, Sí. y nada, fue un momento increíble. La verdad, era como una película, se sentía en ese momento porque después de tantas idas y vueltas al final se estaba dando. Y era una realidad. Estábamos juntos, después de 2 años esperando. Nos vimos y nos dimos un abrazo, estuvimos abrazados un buen rato. Sí, o sea, por más que uno hable con la misma persona todos los días, todo el día, es como que se siente que la persona esa no es real. Claro, O sea, yo cuando te vi, se sentía muy raro porque, no sé, verte en persona mientras Claro. que te había hablado por mensaje nomás, es una sensación muy rara, pero hermosa. Y nada, de ahí ya se sentía normal, o sea, se sentía natural ya. Sí, después lo que pasó es que es raro porque si yo me voy a ver con una chica por primera vez, probablemente no conozca mucho sobre ella. O mismo vos si te vas a ver Claro. con un chico por primera vez. Y en este caso nos estamos viendo en persona, pero yo ya sabía todo sobre ella y ella ya sabía todo sobre mí. Entonces salimos del aeropuerto, fuimos a dejar las valijas al Airbnb y salimos a pasear un rato. Y era una sensación rarísima Es normal ya. de que, claro, Nos ya era conocemos de toda la vida. algo normal, claro. Y estábamos juntos hace media hora y daba la sensación de que estuvimos viajando juntos, de que estuvimos juntos. Y es una sensación rarísima de explicar, de estar con alguien que conoces tanto, pero estar hace 1 hora solamente. Y bueno, fue como algo normal ya del primer día, estar juntos, ir a comer juntos, dormir juntos. Daba la sensación de que fue así siempre. Pero bueno, había un problema de que yo me tenía que volver en marzo. En marzo. Yo llegué en enero a México. Tenía que volver en marzo porque yo tenía que seguir con mi facultad, tenía que seguir con mis cosas. Y Lu Que quedarme. se tenía que quedar en México para terminar la pasantía, para terminar con sus obligaciones de la Sí, carrera yo de me su tenía facultad. que ir en mayo. O sea, mi pasantía empezaba en enero y terminaba en mayo. Bueno, Acá comienza la salsa. sí. O sea, yo no me imaginaba quedarme sola en México después de tu vuelta a Argentina. Entonces dije de la nada, bueno, voy con vos. Y me Pero- compré un pasaje así de la nada, pero de la nada. Lo pensé, dije, vamos, voy con vos. Fue una locura, pero también hay que explicar de que Lu no tenía se tenía que quedar en México sí o sí, Para porque seguir con la pasantía, claro. la obligación de la facultad era que lo tenía que hacer desde México, desde el lugar. No lo podía hacer trabajando a distancia. Cuestión que Lu pudo hablar con su facultad y arreglar. Y arreglaron con el trabajo de que lo podías continuar a distancia, porque vos agarraste COVID y te dijeron, puedes trabajar a distancia. Y después negociaste con ellos como para seguir haciéndolo. Así que nada, por eso se dio la oportunidad del viaje a Argentina y fue una idea loca, la verdad, porque como dijo Lu, fue desde ningún lugar salió. De la nada dijo, ¿y si me voy con vos? Sí, o sea, sabía que si me quedaba sin vos le iba a pasar muy, muy mal y no podía. ¿Era eso o me volvía a Francia directamente? Nada, compré el pasaje y me fui con él
¿qué pasó? Que su pasaje, a mí, para el mismo vuelo, me salía 2.000 euros. Entonces compré otro pasaje para otro vuelo y tomamos un vuelo distinto para ir al mismo país. O sea, venimos los dos juntos el mismo día y llegamos el mismo día a Argentina, pero vuelo distinto, con sí. vuelos diferentes, porque el vuelo mío había aumentado mucha plata de un día para otro. Y bueno, se dio la oportunidad de que sea así. En México, la verdad que pudimos pasarla linda en algunos momentos y no tanto. Nuestra estadía en Ciudad de México por ahí no fue la que nos hubiese gustado. Pero bueno, nosotros estamos felices de estar juntos. Y nada, se dio la oportunidad de ir a Argentina, a mi país, al país que tanto ama Lu. Aparte, como ustedes escuchan y ya vieron, Lu habla español como un argentino. Vos. Y también porque te gusta el país. O sea, Sí. yo cuando te conocí ya conocías muchas cosas de Argentina y te gustaba mucho. Y contarle cómo practicabas el español. Y miraba novelas, tipo Las Estrellas, cosas así, para practicar mi acento. Igual no es perfecto, pero bueno, intento. Y también por hablar mucho con él, me ayuda bastante. Y nada, por eso. Y bueno, se dio la chance de ir a Argentina. Y también muchos nervios, pero me imagino, de conocer a mi familia, de ir a mi casa. Se dio la oportunidad desde la nada. Llegamos a Aeroparque, nos recibió mi familia y fuimos a mi casa. Comimos empanadas. Comimos empanadas, comiste empanadas argentinas Sí. por primera vez. Porque comimos en México, pero no era lo mismo. Y cuando llegamos, era una sensación rarísima de que Lu esté en mi casa. De que yo me lo imaginaba, me lo imaginé muchas veces, pero de que estaba pasando realmente, estaba pasando de verdad. Y era rarísimo. Se sentía tan bien, pero raro al mismo tiempo. Difícil de explicar. Nos quedamos en casa. Yo empecé a ir a la facultad porque yo llegamos un sábado y el lunes yo arranqué a ir a la facultad. Y bueno, y seguimos así. Yo iba a la facultad y después volví y me quedé con ella. Y conocimos bastante Buenos Aires. ¿Qué te gustó? Todo. Fuimos a todas las zonas turísticas. Cerca de la Facultad de Derecho, Palermo, Recoleta, San Telmo. Y me encantó. La Boca también. Sí, o sea, de Buenos Aires, capital, Ciudad de Buenos Aires, conocimos prácticamente todo. Yo no soy de capital, yo soy de provincia. Y nada, también conocimos alrededor de mi casa, algunos lugares graciosos, algunos bizarros. Lu conoció el conurbano. Tenemos recuerdos graciosos, recuerdos lindos de allá. Y también se dio la oportunidad de que pudimos viajar por el interior del país. Fuimos a Bariloche. Un viaje inolvidable para nosotros porque fue como nuestro primer viaje bien planeado. Sí, fue una aventura. Y aparte fue el viaje justo antes de irme, así que lo disfrutamos mucho. Era como el viaje despedida. Claro, Lu se tenía que volver a final de mayo y el viaje lo hicimos el 20 de mayo más o menos. Y nada, fue una sensación muy linda de hacer un viaje planeado por nosotros y también la experiencia de viajamos con una empresa low cost y con mochila, ¿no? Y teníamos que llevar solamente una mochila. Por lo tanto fue un viaje medio... En la foto parecía que hicimos todo el mismo día porque teníamos la misma ropa siempre. Y hacía un frío en Bariloche. Sí, frío. Hacía mucho frío. Y llevar tanta ropa en una mochila nomás es complicado. Sí, a mí justamente se me explotó la mochila cuando pasamos a seguridad para volver a Buenos Aires. En el aeropuerto de Bariloche se me reventó la mochila con todas las cosas que tenía dentro. La verdad la pasamos muy lindo, pero bueno, también cometimos algunos errores por ahí de tener poca ropa allá y de tanto frío, de que por ahí tuvimos la mala idea de hacer un trekking con ropa así nomás. Y nos mojamos con la nieve, con las plantas. Mucha nieve hacía mucho frío y llegamos a un punto que dijimos, nos tenemos que volver porque realmente puede terminar mal. Así que nada, nos volvimos. Y nada, la verdad, muchos momentos lindos desde ese día. Pero bueno, también ese viaje tenía la doble sensación de la estamos pasando hermoso, pero en una semana Lu se tiene que volver a Francia sin ningún plan de qué va a pasar después. Y bueno, y fue duro, la despedida fue muy muy difícil y bueno, la verdad estamos
de vuelta en la situación de relación a distancia, pero después de estar juntos. Por lo tanto, extrañarse y todo eso era mucho, mucho más difícil. Lu se fue el 1 de junio, se volvió a Francia, 1 de junio de 2022. Y bueno, y ahí fue como volvemos a la vida otra vez, estar separados, después de haber experimentado estar juntos y de disfrutar tanto. Y bueno, como dije, sin ningún plan de qué va a pasar después. Y bueno, lo difícil de otra vez volver a la vida separados. Y bueno, sí, toda esta dificultad que tiene estar lejos es difícil porque uno en un año obviamente atraviesa muchas cosas, cosas buenas, cosas malas. Y por ahí es difícil de cuando pasan cosas malas, de que sentí que quiere estar con otra persona, por lo menos para acompañarlo. Y no se puede, pero bueno, son cosas de la distancia. Y así como las relaciones a distancia tienen cosas increíbles, como puede ser viajar y conocer lugares lindos, también tiene las cosas malas, como no poder estar cuando la otra persona te necesita, o cosas muy difíciles, muy personales, que bueno, uno las tiene que aceptar cuando tiene este tipo de relaciones. Pero bueno, en nuestro caso, yo por lo menos siento que vale la pena, sentimos que vale la pena todo el esfuerzo que hacemos. Y bueno, la verdad que estamos viviendo muy felices cuando estamos juntos y cuando estamos separados un poquito menos, pero igualmente es como nos gusta, como queremos, y nosotros elegimos que sea así. Y mucha gente dice, ¿cómo hacen? Yo no podría, sería demasiado difícil. Pero yo creo que lo más importante es la comunicación. Si no hay comunicación, obviamente que va a ser muy difícil. Pero si se habla mucho en la relación, va a estar todo bien. Lo más importante es comunicarse y hablar de las cosas que hacemos en el día, futuros viajes, cosas así. Comunicación a full. Sí, igual esto vale también para una Sí, relación a distancia. Más todavía Sí. para una relación a distancia que para una relación normal. Lo importante yo creo que es aceptar la distancia y trabajar con eso. Y bueno, nosotros ya estamos acostumbrados, la verdad. No, para mí que sea 100 kilómetros o 10.000 es lo mismo. Si la persona está lejos, es lo mismo. Sí, es lo mismo. Y bueno, y también había muchas cosas por delante, nuevas, como vos. Sí, Empezás tu máster. Sí, en Lyon, que es otra ciudad en Francia. Y vos con tu trabajo, había que seguir con nuestras vidas. Y bueno, planear algo por ahí, pero no sabíamos bien qué íbamos a hacer. Y todas las cosas nuevas que teníamos que enfrentar de vuelta a distancia, la verdad que bueno, iba a ser un poquito complicado. Lo fue, la verdad. Pero bueno, sobre todo los primeros meses después de estar juntos, porque realmente no teníamos ningún plan de qué iba a pasar después. O sea, solamente estaba el plan de cada uno seguir haciendo sus cosas, de yo seguir con el trabajo, con el estudio, vos seguir con empezar tu máster. Y bueno, eso era el plan, seguir con la vida adelante, pero bueno. Yo curso un máster de comercio internacional y tengo obligatorio hacer un viaje a otro país. Y bueno, quiero aprovechar para ir a Argentina, para volver a Argentina obviamente, en agosto. Así que espero que se dé esta vez, que todo salga bien. Y mientras tanto, el plan era que vos vengas acá. Sí, en ese momento que estamos los dos separados, pasó desde el año pasado, desde 2022, desde que Lu se fue, hasta ahora que estamos juntos de vuelta, pasaron 11 meses. Sí, casi un año. Pasó un poco más de 11 meses y bueno, ahora estamos juntos. En Francia. En Francia. En mi casa, en la casa de mis papás. Vos te quedaste, bueno, él ya se va el jueves, pero se quedó un poco más de un mes. Y en agosto voy para allá. Así que bueno, este año vamos a estar más tiempo juntos que separados.
se dio la oportunidad de viajar a Francia. Obviamente para mí también un viaje increíble. Todos los argentinos soñamos con... Ese es el viaje soñado, la verdad, de todos los argentinos, ir a Europa. Trabajamos para que el viaje mío acá a Francia sea realidad. Después de casi un año, nos volvemos a ver acá en Francia. Está el video, ya está subido en nuestro canal si lo quieren ver. También lo vamos a dejar en la descripción del video. Y nada, estamos muy contentos, la verdad, que viviendo en Francia. Es un mundo totalmente diferente. Es la primera vez que voy a un lugar que habla en otro idioma. También fue el viaje en el que conocí a tu familia, tu casa y muchas cosas nuevas, la verdad. Y la verdad está siendo un viaje increíble. Y nada, también lo que te da viajar a otro lugar siempre que te abre la cabeza, te enseña nuevas cosas. Y también también te completa como persona, te hace una persona con diferentes puntos de vista. Y, sí, te abre la mente. Sí, y bueno, nada. La actualidad es esta. Estoy acá en Francia con Lu. Pero bueno, ya estamos próximos de vuelta a volver a... Yo estoy próximo a volver a Argentina ya esta semana. Pero bueno, otra vez nos toca la distancia. Un poquito más. Y en un tiempito otra vez estamos juntos. ¿Dónde? En Buenos Aires. En Buenos Aires, en casa. En las casas. Vamos a estar en Argentina de vuelta. Y seguramente vamos a estar mostrando bastantes cosas de nosotros allá. Bueno, esta fue nuestra historia contada un poquito resumida para todos ustedes. Siempre hay cosas que quedan en el camino que no contamos. Y nada, pero también sirve para que nos conozcan un poco de cómo llegamos hasta acá, de todo lo que pasó. También queremos contar un poco en nuestro canal el por qué lo hicimos. Es algo que pensamos todo el tiempo. Sobre todo el tiempo después de Argentina, después de que vos hayas ido a Argentina, cuando estuvimos separados ahora, de pensar, podríamos hacer esto y compartirlo, porque creemos que puede haber mucha gente que se identifica con nuestra relación, sí, con nuestra historia. Y ya nos pasó de que subimos el primer video y nos llegaron mensajes en Instagram de gente de otros países que no conocemos que nos decían que se sentían identificados y yo creo que puede ser una linda historia para compartir con ustedes y la gente que está en relación a distancia. Mucha suerte. Sí, suerte. Paciencia. Comunicación. Lo importante, creo yo, también es mantenerse siempre positivo, porque obvio que en la vida siempre pasan cosas que no están previstas o todo lo que está planeado se puede caer de un día para otro. Y bueno, lo importante es seguir adelante, por más que a veces pasan cosas malas, pero nosotros la verdad pasamos bastante cosas malas, las peleamos un poco. Las superamos y hoy en día estamos acá. Sí. Es normal que en una relación pasen cosas así, cosas malas, pero hay que seguir adelante y después va a estar todo bien. Y nada. Eso fue nuestra historia, también la historia un poquito del canal. Y nada, espero que les haya gustado. Tienen el video del reencuentro de mi viaje de Francia a Argentina. Del reencuentro de nosotros dos acá en el aeropuerto. Espero que les guste. Y dentro de poco vamos a estar subiendo más videos. Diferencias culturales, cosas así. Nada, muchas gracias por mirarnos. Manténganse ahí, van a tener todas nuestras redes sociales en la descripción. Tenemos Instagram, TikTok. Y nada, suscríbanse, dejen un comentario, un like y muchas gracias por vernos. Bisous.